Les damos una cordial bienvenida a este nuevo espacio de formación en EPS Famisanar, un proceso de formación para nuestros afiliados. El día de hoy, para iniciar este ejercicio, queremos conversar con Alicia Saravia, una de las personas responsables de manejar todo el proceso de discapacidad en la compañía. Bienvenida, Alicia, ¿cómo estás? Buenos días, Diego, muy bien, gracias. Me alegra tenerte en este espacio. Como decía hace un momento, este es un espacio de formación que creamos para que nuestros afiliados puedan conocer de manera directa y de los expertos técnicos todas esas preguntas y cosas que podemos tener dentro de la organización y a los cuales ellos tienen derecho a acceder como parte del proceso de pertenecer a la EPS Famisanar. Como les decía, hoy vamos a hablar de discapacidad, entonces quisiera, Alicia, que nos contaras un poquito acerca de qué es la discapacidad. La discapacidad es un proceso que ha evolucionado, ¿sí? Anteriormente, y con toda esa evolución histórica que ha tenido la discapacidad, nosotros hemos optado por varios modelos para la atención de las personas con discapacidad. ¿Por qué ha evolucionado y por qué decimos que la discapacidad es un concepto que evoluciona acorde con la clasificación internacional de las funciones de la discapacidad y la salud? Evoluciona porque cada vez integramos más necesidades y podemos también identificar más necesidades de las personas con discapacidad. El anterior modelo que nosotros manejábamos acá en Colombia era un modelo de prescindencia, donde la persona no tenía derechos, donde la persona no podía opinar, donde la persona ni siquiera podía decidir sobre su salud sexual y reproductiva, ¿sí? El siguiente modelo que nosotros tuvimos fue un modelo de rehabilitación donde decíamos, ay, la persona tiene una discapacidad, está enferma, vaya a su EPS a ver qué podemos hacer. Pero con toda la evolución, en este momento hay una deuda histórica de todo lo que es la inclusión para las personas con discapacidad para que se puedan desarrollar plenamente y efectivamente en la sociedad. Esa es una abrebocas de lo que es la discapacidad. Tengo una pregunta de cultura general y creo que puede aplicar para muchos, y es cómo nos referimos a las personas en condición de discapacidad, personas con discapacidad. ¿Cuál es el término que debemos utilizar para referirnos a esta población? Y creo que basado en lo que tú dices, siendo incluyentes y no discriminando a nuestra población. Esa pregunta es una pregunta muy evolucionada, ¿sí? Es una pregunta que nosotros anteriormente nombrábamos a las personas con discapacidad en condición, porque como nuestro anterior modelo era de rehabilitación, veíamos todavía a la persona dentro de un diagnóstico, ¿cierto? Pero actualmente una persona no es un diagnóstico, no tiene una condición de salud, ¿cierto? Que diga que la persona tiene una discapacidad. Entonces, el condicionar, ¿cierto? Es poner a la persona como dentro de las minorías. En una desventaja. ¿Sí? Exactamente. Okay. Entonces, no existe una condición de discapacidad, ¿sí? La discapacidad es ese nivel de dificultad que tiene la persona para interactuar, más no la enfermedad. O sea, ¿qué debemos decir? Personas con discapacidad. Y si queremos ponerle el apellido, ¿cierto? Entonces nombramos la categoría, ¿sí? Visual, ¿cierto? Auditiva, ¿cierto? Persona con discapacidad visual, persona con discapacidad auditiva. Cuando dices categoría me genera la siguiente pregunta y es, ¿qué categorías de discapacidad existen actualmente en Colombia, Alicia? Bueno, actualmente, gracias a la resolución 1239 del 21 de julio del año 2022, Colombia tiene 7 tipos de categorías establecidas, que es la visual, auditiva, sordoceguera, física, intelectual, psicosocial y múltiple. Cuando la persona tiene 2 categorías de la discapacidad, vamos a llamarla persona con discapacidad múltiple. Yo puedo jugar, y perdóname la expresión, jugar entre esas categorías. Entonces, yo puedo decir que tengo sordoceguera y dime otra, no sé, visual Física. o física. Visual. Ok, y si tengo esas 2 categorías, puedo decir que tengo discapacidad múltiple. Así Ok. se nombra a la persona como... Bien, vamos a profundizar un poquito y van a ir viendo en las pantallas de este curso cuáles son esos conceptos de discapacidad, de esas categorías que nos hablaba Alicia. Alicia, de acuerdo con esta resolución, la 1239 de la que tú nos hablas, cuéntanos un poquito acerca de cómo es ese proceso de certificación de la discapacidad. Perfecto. La resolución 1239
es una resolución que actualiza la resolución 113 del año 2020, donde se establece el procedimiento de certificación y el registro de localización y caracterización para las personas con discapacidad. Esta resolución 1239 nos pone unos apartes muy bonitos sobre la discapacidad, y lo primero es el autorreconocimiento y la voluntariedad. Como les contaba antes, la evolución de la discapacidad, nosotros en ese modelo de rehabilitación, nosotros como EPS certificábamos anteriormente la discapacidad. Y ahora, gracias a la resolución 1239, quien se encarga de hacer este proceso de certificación, como es biopsicosocial, es el ente territorial. En cada pueblito, en cada municipio donde la persona viva, ahí va a ser como tal que se va a hacer ese proceso de certificación. El proceso de certificación es una ruta, ¿sí?, que integra, o sea, es transversal, no solamente es de parte de nosotros como EPS, sino también integra a todos los entes territoriales, ¿cierto? ¿Por qué? El registro de localización y caracterización lo manejan los entes territoriales. Es un registro que se encuentra en la página del ministerio, donde se encuentra toda la información de las personas con discapacidad. Ministerio de Salud y Protección Social. Ok. Sí. Este proceso de certificación es un proceso muy bonito, es internacional, ¿sí? Nos da un estándar internacional y a las personas con discapacidad, porque está adherido, pues obviamente, a todo el modelo biopsicosocial, sino también ese certificado tiene los diagnósticos de la clasificación internacional de las funciones de la discapacidad y la salud, sí, que es internacional. Entonces es un certificado tecnológico también, porque tiene un código QR, que si nosotros lo escaneamos nos muestra en el CISPRO, ¿cierto?, en el aplicativo misional, que la persona está ahí registrada y nos muestra de dónde está. El proceso para acceder a este certificado empieza por nosotros, por la EPS, ¿cierto? Nosotros somos garantes de los servicios de salud, por lo tanto las personas tienen que ir donde el médico y, como les comentaba, del autorreconocimiento y la voluntariedad, la persona debe decir: quiero hacer el proceso de certificación, me reconozco y por lo tanto, doctor, ayúdeme a hacer esa historia clínica para poderme certificar. Yo me imagino que en ese ejercicio de autorreconocimiento debe haber todo un proceso para que yo, afiliado, pueda decir al final: soy una persona discapacitada y quiero certificar. Bueno, lo primero es, no se dice discapacitada, es en este momento solamente nos vamos a, o sea, las personas que se reconocen se va a decir persona con discapacidad, Anteriormente nosotros en nuestro modelo de rehabilitación llamábamos a las personas discapacitados, minusválidos, inválidos, también que lo que quiere, o esos nombres, ¿cierto?, lo que hacen es categorizarlo. Pero categorizan y siempre lo minimizan, ¿sí? Entonces, por eso ahorita en la actualidad la forma más sencilla es persona con discapacidad. En ese autorreconocimiento, yo tener la posibilidad de decir, y ahí tú me corregiste nuevamente, que creo que es importante que lo volvamos natural en este ejercicio, es: soy una persona con discapacidad. Sí. Esa certificación, y creo que tendríamos que abrir otro capítulo, Alicia, si me lo permites, en este modelo, para hablar muy puntualmente de la certificación de discapacidad, que también sé que es una necesidad que nuestros afiliados han planteado en muchas ocasiones. Existen muchas barreras y muchos imaginarios y tabúes frente al proceso de lo que tiene que vivir una persona con discapacidad. ¿Cuáles son esas barreras y qué se entiende por barreras para las personas con discapacidad? Bueno, una barrera es un obstáculo, ¿cierto? La persona con discapacidad actualmente tiene un nivel de dificultad en el desempeño, ¿cierto? No vamos a decir que tiene una enfermedad, sino es un nivel de dificultad en el desempeño, lo que me impide a mí de pronto bañarme, cambiarme, cocinar, ir a un banco, ¿cierto?, que esté, por ejemplo, la rampa para poder subir la silla de ruedas. Entonces, esas barreras son esos obstáculos y limitaciones que hacen que la persona tenga más dificultad en su desempeño, ¿sí? Son barreras físicas,
¿sí? Como lo podemos encontrar, espacios pequeños, puertas pequeñas, baños pequeños, sin pasamanos, que lleguemos a una infraestructura y que solamente exista Escaleras. escaleras, ¿cierto? Entonces, esa es una barrera física. Barreras sociales, que son la cantidad de estereotipos, ¿cierto? De paradigmas, de burlas, de chanzas, y más acá nosotros los colombianos que en nuestra idiosincrasia siempre tenemos el ay, pero estamos creando actitud y no, acá tenemos que empezar a respetar muchísimo a las personas con discapacidad, a no burlarnos de esa dificultad que tienen en el desempeño, ni de tampoco de su cuerpo, si le hace falta un brazo, si le hace falta una pierna, es una persona con discapacidad para que no lo nombremos de una manera diferente. También hay barreras en comunicación, ¿cierto? Las personas con discapacidad, por ejemplo, auditiva y visual, no pueden acceder, por ejemplo, a veces a un video, ¿cierto? Que no tenga escritura, las personas con discapacidad auditiva ahí ya quedaron con esa barrera porque no van a poder comprender qué dice el video. Y barreras culturales, que son pues todas las normas, creencias, que nosotros nos burlamos también de las cosmovisiones de las personas, entonces son barreras que tenemos acá actualmente, ¿cierto? Entonces actitudinales, físicas, sociales, obviamente políticas, ¿cierto? Pero pues acá en Colombia nosotros tenemos una gran ley en este momento desde hace 2 años, que es la 1996, de 2019, hace 4 años, donde se ha implementado todo este desarrollo y esta actualización y esta evolución que nos pone a nosotros los colombianos en una sociedad un poco más incluyente y cosmopolita. Yo quisiera pensar un poco, Alicia, en esas barreras que también a veces nos colocamos nosotros mismos, y también en el imaginario de lo que pueda percibir o sentir esa persona con discapacidad, ¿sí? Entonces, sé que en muchas ocasiones hemos visto el démosle paso a la persona ciega, cojámosla del brazo y ayudémosla a pasar la calle, y estoy convencido que en los procesos que he llevado, a veces esto también es agresivo para ellos porque los pone en una condición de desventaja, ¿sí? Entonces, creo que hay una invitación también a reconocer a las personas con discapacidad como iguales. A veces podemos hablar de somos gordos, somos bajitos, somos altos, somos rubios, somos morenos. Creo que también haría parte también de esas categorías las personas con discapacidad para que no los volvamos minoría como tú nos los has venido diciendo, ¿sí? Entonces, ¿cómo qué recomendación podríamos hacer no solamente a los afiliados con discapacidad, sino a los afiliados sin discapacidad, para manejar esa cotidianidad que tenemos en el día a día? Lo más importante es que nos eduquemos, ¿cierto? Que todos estemos actualizados de la manera correcta que nos debemos dirigir a las personas, ¿cierto? El hecho, lo que tú decías, vamos a cruzar la calle y entonces vemos una persona con discapacidad visual y la cogemos del brazo y la pasamos. ¡Ey, no! No es un objeto. Pregúntale, mírale a la cara, así él no te vea, o qué tal que sí te vea, porque es que la discapacidad visual no solamente es no ver, es una disminución, ¿cierto?, de tu visión. Entonces pregúntale, ¿necesitas ayuda para pasar? ¿Cierto? Cuando te dirijas a un afiliado, así es en una silla de ruedas, míralo a los ojos. Si te contesta bien, si no, vuélvele a preguntar, que puede tener también una discapacidad intelectual y le puede costar un poquito de trabajo comprender lo que le estás diciendo. Puede tener una discapacidad auditiva, entonces, por favor, pronuncia bien, pronuncia claro, y no lo paternalices, ni tampoco no seamos asistencialistas. Eso es con nuestro modelo de rehabilitación, el nuevo modelo biopsicosocial es ¿qué necesitas? Necesitas que te ayude a pasar, necesitas una sala de pronto porque tienes de pronto un autismo y te molesta tanta bulla, a ver si puedo ayudarte, qué papel necesitas hacer. Entonces es ese ajuste razonable que todos debemos ver e identificar en la persona. No hablarle al compañero, a la mamá, al papá, háblele completamente. Las personas puede que se mueren un poquito, pero te van a responder. Sí, y creo que hace parte también de algo que hemos venido trabajando desde el proceso de participación social, y es como la invitación a la tolerancia. O sea, seamos tolerantes con el otro independientemente en el espacio en el que nos desarrollemos. A veces vamos en el Transmilenio o vamos en nuestro carro y vemos situaciones del día a día, que pues creo que todos vivimos, donde decimos, oiga, ¿qué pasa si yo me detengo un momento en el carro y dejo pasar la persona? Y siempre he pensado en cómo puede alterar el día a día de esa persona
y ella haciendo otra cosa y se vuelve casi que una cadena de buenos momentos, que hasta han salido en comerciales, cosas como, si yo hago algo bien por ti, seguramente tú vas a hacer algo por otra persona, y se va volviendo una cadena. Entonces creo que la invitación en este ejercicio es también un poco ser tolerantes y no disminuir a las otras personas independientemente de la condición que tengan. Bueno, la tolerancia es muy importante para nosotros llegar a entender la diversidad de la otra persona. Pero más que ser tolerantes, es esa adopción, ¿sí?, de la comprensión de que las personas no todas somos iguales y tenemos necesidades distintas, ¿sí? Y que por el hecho que la otra persona tenga una dificultad, no quiere decir que yo la vaya a entender ni tengo que ayudarla, sino simplemente dejarla ser, acompañarla, ¿cierto? Y comprenderla. Eso es muy, muy importante. Y esa tolerancia o esa adopción o esa comprensión de la diversidad de todas las personas se hace con conocimiento, ¿sí? Si yo entiendo que la otra persona no me escucha o me escucha más poquito, pues yo voy a hablar un poquito más duro sin tener la necesidad de molestarme por repetirle o por subir el tono de voz, ¿cierto? Entonces es muy importante el conocimiento, que nosotros comprendamos que todo está hecho para un supuesto capacitismo, ¿cierto? O sea, que aquí todo se hace. Todos estamos al 100. Exactamente. Entonces, si nosotros comprendemos eso, que tú acabas de decir, que no todos estamos al 100, ¿sí?, vamos a entender que las otras personas necesitan algún ajuste razonable o simplemente paciencia. Quiero aprovechar este espacio para recordarles a todos nuestros afiliados que este es un proceso de formación al cual pueden acceder y certificarse. Entonces, una vez terminen de ver o escuchar este ejercicio, pueden acceder a la evaluación con preguntas básicas sobre lo que conversamos, contestarlas, y si aprueban la evaluación, van a recibir a vuelta de correo electrónico la certificación de que realizaron estos cursos de formación. Entonces la invitación queda abierta. Alicia, quisiera que cerráramos este espacio con algunos aspectos claves de la inclusión para las personas con discapacidad. Bueno, claves, vamos a hablar de 6 aspectos, ¿sí? Acceso igualitario, participación, derechos y dignidad, eliminación de barreras, sensibilización y educación, y apoyos y servicios adecuados. Yo considero que cada vez que nosotros vayamos a tomar una decisión, si yo soy un arquitecto y voy a hacer un edificio, tengo que tener en cuenta todo el diseño universal, o sea, que es para todos, que todos podamos acceder. Si yo voy a hacer un video, quiero que todo el mundo lo entienda, eso es comunicación. Derechos y dignidad, lo que nosotros hablábamos, respetar, promover los derechos humanos, promover los derechos de las personas con discapacidad, que obviamente son unos derechos especiales. Acá en Colombia la población con discapacidad son personas de protección especial, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros tomemos a la inclusión, ¿sí?, que no solamente beneficia a las personas con discapacidad, sino que nos enriquece a todos como sociedad. Yo creo que aquí queda la invitación a todos nuestros afiliados y a la ciudadanía en general, a algo que hemos empezado a utilizar como el eslogan de este ejercicio, y es a tomarnos el control, pero yo le agregaría un segundo componente, y recuerda que no todos estamos al 100. Exactamente. ¿Sí? O sea, los invito entonces a que tomemos el control y recordemos que no todos estamos al 100. Muchas gracias, Alicia, por este espacio. Nuevamente te estaré invitando para que conversemos más acerca de las personas con discapacidad y podamos seguir entregándole formación a nuestros afiliados. Muchas gracias. Que estén muy bien.